computadora, perfecto, muy bien. Admitir, admitir. Bueno, chicos, ¿lo ven al...? Sí, profe, se ve bien. Perfecto. Bueno, si hay algún compañerito que no puede entrar, pásenle en el link, por favor, porque yo hasta que... Acá, por ejemplo, ya no los veo ninguno. Ya lo Ya. compartimos por el grupo. Exacto, por favor. ¿Ah? Bueno, chicos, empezamos con la clase, ¿les parece? Porque si no se hace larga, como las otras clases, estas últimas clases son largas, pero no son difíciles. Bueno, vamos, sobre diferenciales. Empezamos como siempre recordando el concepto de diferenciales para funciones de una sola variable, ¿sí? Entonces, tenemos una función definida por y igual f de x, o sea, función de una sola variable independiente. El incremento de esta función, cuando pasamos del punto x al punto x más delta de x, que es cuando incrementamos la variable independiente, la variación o incremento de la función es la diferencia de ordenadas. El valor que toma la función en el punto incrementado menos el valor que toma la función en el punto sin incrementar. ¿Sí? Esa es la variación o incremento de la función. ¿Sí? Si la función es una función de tipo creciente, el incremento va a ser positivo, y si es decreciente será negativo. Ahora, y la diferencial se define como el producto de la derivada por el diferencial de la variable independiente, o por el delta de x. Al ser x una variable independiente, el diferencial de x coincide, es igual al diferencial de x. El hecho es que la diferencial de y, que es la variable dependiente, va a ser el producto de f' de x por diferencial de x. ¿Cuál es la interpretación geométrica que tiene el diferencial de y? Fíjense, esta curvita que se la ve tenue acá es la gráfica de la función de una variable, que es una curva en el plano. Nada más que acá en lugar de decir x ya está particularizado el punto, es el a, que para nosotros ahora va a ser el x0 y 0. ¿Sí? Bueno, este es el punto A. Se le da un incremento a la variable independiente y pasamos al punto A más delta de x. ¿Estamos? La ordenada, esto es f de a. ¿Sí? Eso es f de a. Y en el punto A más delta de x, esto es f de a más delta de x. Entonces ese delta de i que aparece ahí, a ver, dibujo acá, lo vamos a hacer. Este delta de i que aparece acá no es otra cosa que la diferencia de ordenada f de a, mi otro compañerito, f de a más delta de x, que es el valor que toma la función en el punto incrementado, menos f de a. Esa es la variación o incremento de la función, es la diferencia de ordenadas. ¿Y quién es el diferencial de y? Este punto que está acá le podemos llamar el punto P. ¿Sí? ¿Qué coordenadas va a tener el punto P? Y será a, f de a. Y este punto que está acá sería nuestro punto, le voy a llamar Q. ¿Qué coordenadas va a tener el punto Q? Y será a más delta de x y f de a más delta de x. ¿Estamos hasta ahí? Bien, el delta de i vendría a ser la diferencia de ordenada f en el valor a más delta de x menos f en el valor a. Y el diferencial de i, este punto que está sobre la recta tangente, que ahora le voy a llamar Q' a este. ¿Por qué le estoy llamando así? Porque así lo vamos a llamar ahora en función de varias variables. Este punto Q', ¿qué coordenadas tendrá? Y va a tener el a más delta de a y la ordenada correspondiente. Ahora, ¿quién es el diferencial de i? Este diferencial de i va a ser la diferencia de este valor menos este valor. O sea, va a ser la diferencia de ordenada de dos puntos, tanto el P como el Q' están sobre la recta tangente. Ese es el diferencial de i. Y como lo habrán visto en cálculo 1, análisis matemático 1, el del A, otra cosa más, el incremento de la variable independiente, esto es el delta de x, que es cuando pasamos de A al punto A más delta de x. La variación de la variable independiente es delta de x, o incremento.
que por ser x variable independiente es igual al diferencial de x. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿cuál es la interpretación geométrica del diferencial de y? Eso es el diferencial de y. Es la diferencia de ordenada de dos puntos. ¿Cuáles son los puntos? El P y el Q', que están sobre la recta tangente. Cuando pasamos del punto A al punto A más delta de X. ¿Estamos? Profe, Sí, el A vendría a ser una constante. claro. Va a ser como Ok. el que nosotros ahora vamos a llamar X0 y sub 0. Acá en análisis matemático 1 creo que le llamaban un C. El C y el C más delta de X. Lo podría haber dejado, este es un grafiquito que lo he sacado del libro. En algunos libros le ponen X, lo dejan como variable, y este X más delta de X. Bueno, acá el X está tomando un valor particular, un punto particular, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo necesito que se acuerden? Que el delta de I se va a aproximar por el diferencial de I, siempre y cuando esto va a ser próximo al de I, siempre y cuando este incremento delta de X sea pequeñito. Si ustedes trazan rectas paralelas al eje I, se van a ir dando cuenta que el delta de I se hace muy próximo al diferencial de I. Y eso tiene muchas aplicaciones, ¿sí? Entonces, vamos a, o sea, en lugar de calcular el delta de I de esta forma, lo calculamos con el diferencial de I. Pero vamos a poder hacer eso siempre y cuando este incremento sea muy pequeñito. Eso es lo que quiero que se acuerden. ¿Estamos? Bueno, esto es para funciones de una sola variable. Y ahora generalizamos para funciones de varias variables. Empezamos. Apartado 1 dice funciones diferenciales. ¿Qué dice la definición de funciones diferenciales? La función f de n variables, o sea, definida por esta ecuación, definida en el entorno de un punto P sub 0. Ahora estamos con un punto n dimensional. El P0, como ustedes ya saben, las coordenadas van a ser de esta forma. X1 a la 0, X2 a la 0, 3 puntos suspensivos, Xn a la 0. Entonces, la función f de n variable va a ser diferenciable en el punto P sub 0 si el incremento total delta de Z0 en este punto, ¿sí?, y que va a ser correspondiente a los incrementos delta de X sub I de las variables independientes, se puede expresar de la siguiente forma. El incremento total es la diferencia de valores que toma la función en el punto incrementado, yo le llamo el punto incrementado, que es cuando incrementamos todas las variables, menos el valor que toma la función en el P0, que sería el punto sin incrementar. Ese es el incremento total. Entonces, vamos a decir que esta función de n variable es diferenciable en ese punto P0, si a ese incremento total lo podemos expresar de esta forma. Fíjense, A sub 1 por delta de X1 más A sub 2 por delta de X2 más 3 puntos suspensivos más A sub n por delta de Xn más E sub 1 o epsilon 1 por delta de X1 más el epsilon 2 por delta de X2 más 3 puntos suspensivos E sub n por el delta de Xn. Donde en esta expresión las A sub I que figuran acá, estas A sub I son constantes. Estas son constantes que son independientes, esto es fundamental, son constantes que son independientes de los deltas de X sub I. Y los E sub I o epsilon sub I, en realidad es la letra griega, ¿no?, que es la letra E. Esos E sub I o epsilon sub I, esto, son funciones de los incrementos. Esas sí son funciones de los incrementos y son infinitésimos para delta de X1, delta de X2, 3 puntos suspensivos, delta de Xn tendiendo a 0, 0. Infinitésimos son cantidades infinitamente pequeñas, que son funciones de los incrementos de las variables independientes, y por ser infinitésimo, la característica es que tienden a hacerse cero esos infinitesimos cuando las variables tienden a ser, los incrementos de las variables tienden a hacerse cero. Ese es el concepto de función diferenciable. Decimos que va a ser diferenciable en el punto P sub 0 si a este incremento total, ¿quién es el incremento total? No estamos viendo nada nuevo. El valor que toma la función en el punto incrementado
menos el valor que toma la función en el punto sin incrementar. Se lo puede expresar de esta manera. En donde las A sub 1, A sub 2 y A sub n son constantes, que no dependen de los incrementos de las variables independientes. Y la otra parte de esta expresión, acá E1, E2, E sub n son infinitésimos, que van a ser funciones de los incrementos y van a tender a hacerse cero cuando los incrementos de las variables independientes tiendan a hacerse cero. A la suma de los n primeros términos, a esto que están acá, se le llama la parte lineal en los delta de x sub i. Esta es la parte lineal en los delta de x sub i. Y los últimos n términos, esto es lo que se le llama la parte no lineal. En los delta de x sub i. ¿Sí? No se olviden, este es lineal, porque es una combinación lineal, A1, A2, A sub n son constantes, que no depende. Entonces claramente veo que eso es una combinación lineal, se le llama la parte lineal en los deltas de x sub i. En cambio esta ya no es lineal, y es la parte no lineal. Y ese es el concepto de función diferenciable. Caso particular, para una función de dos variables independientes, decimos que f es diferenciable en el P0, si el incremento total delta de Z0, en ese punto P0, el incremento total es esto, ¿lo ven? Es el valor que toma la función en el punto incrementado, menos el valor que toma la función en el punto sin incrementar. Ese incremento total lo podemos escribir. Acá ya son dos variables independientes. Se lo escribe como A sub 1 por delta de x1, perdón, A sub 1 por delta de x, ya particularizo, las variables son x e y, las dos variables independientes, ¿lo ven? Entonces, van a ser A sub 1 por delta de x, más A sub 2 por delta de y, más E sub 1 por delta de x, más E sub 2 por delta de y, donde E1 y E2 tienden a hacerse 0, cuando los incrementos tienden a hacerse 0. ¿Sí? Sigamos avanzando. El apartado 1.2 es una consecuencia de la definición, o sea, consecuencia de la diferenciabilidad. Si una función es diferenciable en el punto, entonces es continua en el punto. Fíjense que para el caso de funciones de una sola variable, nosotros decimos si una función es derivable en el punto, entonces continua en el punto. Acá pedimos mucho más, porque el concepto de diferenciabilidad y derivabilidad no es lo mismo que para una variable. Uno en una variable, si es derivable o diferenciable, es equivalente, significa lo mismo. Para funciones de 2, 3 y n variables, como vamos a ver en breve, no. Entonces, el teorema análogo a ese teorema que decimos, cuando la función es derivable en un punto, entonces continua, va a ser este. Si la función es diferenciable en el punto, entonces va a ser continua en ese punto. No vemos la demostración de este teorema porque es obvio, se desprende de la misma definición. Digamos, la demostración es muy sencilla. Si una función es diferenciable, eso significa que el incremento total lo podemos expresar de esa manera. Y acá claramente vemos que este incremento total se puede hacer tan pequeñito, con tan solo hacer que los incrementos de las variables independientes tiendan a hacerse cero. O sea, el incremento este va a tender a hacerse cero. Y ese es el concepto de continuidad. ¿Sí? Por eso dice acá, es inmediato que una función diferenciable en un punto es continua en dicho punto, ya que el incremento total puede hacerse tan pequeño como se quiera con tan solo tomar los incrementos de las variables independientes suficientemente pequeños. ¿Sí? Bueno, el hecho de que lo damos sin demostración, si es diferenciable en el punto, entonces es continuo en ese punto. El recíproco de este teorema, como vamos a ver enseguida, no es cierto. ¿Mm? Es decir, no es cierto que una función, es como el caso de derivabilidad y continuidad. Si una función es derivable en un punto, entonces es continua, pero no es cierto de que si es continua, entonces es derivable. Eso bien lo saben ustedes. Bien, sigamos acá. ¿Qué valores, quiénes son las constantes acá en la definición de diferenciabilidad? Las constantes estas, A sub 1, A sub 2 y A sub n. Entonces, tenemos acá, para ver quiénes son esas constantes, qué valores toman esas constantes, tenemos el siguiente teorema. Si la función f tal que z igual
Viene Brian Brito, muy bien. Si la función f tal que z igual a f de x1, x2, xn es diferenciable en el punto P0, entonces el incremento total delta de z0 en ese punto puede expresarse como delta de z0, fíjense en lo que dice, f respecto de x1 en P0 por delta de x1, más el f respecto de x2 en P0 por delta de x2, más 3 puntos suspensivos, f respecto de quién en P0 por delta de quién. Y bueno, toda la otra parte no lineal igual. Es decir, que la constante A1 no es más que la derivada parcial de f respecto de x1. La constante A2 es f respecto de x2, la constante A sub n, f respecto de xn. Es decir, que las constantes en la definición de diferenciabilidad esta no son más que las derivadas parciales de la función evaluada en el punto. Bien, este sí vamos a ver la demostración de este teorema. Dice, ¿estamos hasta ahí todos, chicos? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Están Sí, todos sí. ahí? Como siempre pregunto, yo no los puedo ver, ¿no? Pero bueno, espero que estén. Bueno, Aquí estamos, profe. bueno, entonces, hipótesis, que f diferencie, y la hipótesis son teoremas que aparecen en los finales o en los teóricos, chicos, ¿no? Si f es, la hipótesis es que f es diferenciable en el punto P0, ¿lo ven? Entonces la tesis es esta expresión, es lo que queremos probar. Demostración. Yo la voy a ir explicando acá al costado, pero obviamente la tienen a toda acá, ¿no? Bueno, para la demostración, acuérdense que siempre pido que enuncien el teorema, que establezcan las hipótesis y la tesis, ¿no? No se olviden de ese detalle. No, vamos a usar la letra... ¿Para el final o para el parcial, profe? ¿Eh? No, parcial no, para el teórico, examen teórico. Acuérdense que en agosto está el examen, primer examen teórico. El parcial es la parte práctica, que lo van a rendir ahora el 7 de julio. Y después, en agosto, lo tenemos el 6 de agosto. Viernes 6 de agosto está el primer teórico para los que quieran promocionar la materia. Bueno, acuérdense, siempre les voy a pedir el enunciado. La van a poner a la tesis y va a la demostración. Clarito, ¿no? Bueno, entonces, por hipótesis dice f es diferenciable. ¿Lo ven? Por hipótesis f es diferenciable. Entonces, por hipótesis, viene un compañerito. Entonces, por hipótesis, por hipótesis, f es diferenciable en el punto P0. ¿Sí? Entonces, el incremento total se puede expresar como, al ser diferenciable, entonces, el incremento total, delta de Z0, en ese punto se puede expresar como delta de Z0 igual a sub 1, a sub 1 por delta de X1, a sub 1 por delta de X1, más a sub 2 por delta de X2, más, dice, a sub n por delta de xn, más va a los 3 puntos suspensivos, no, perdón, ahí no va a los 3 suspensivos, más e sub 1 por delta de x1, más e sub 2 por delta de x2, más 3 puntos suspensivos, ahí sí va, más e sub n por delta de xn. Eso es porque por hipótesis la función es diferenciable en el P0. Entonces, el incremento total delta de Z0 en ese punto se puede expresar de esta manera. Bien, ahora, por ser las deltas de X sub I independientes entre sí, entonces ahí viene otro concepto. Por ser los incrementos delta de X sub I independientes entre sí, se los puede anular a todos menos a uno. Digamos al, bueno, lo voy a escribir,
Cuesta mucho la escritura acá. Se los puede anular a todos, excepto, dice, a uno de ellos. Digamos al delta de XJ, que puede ser cualquiera de los n. ¿Estamos? Entonces, y por ser f diferenciable en el P0, que ya lo estamos viendo, ¿qué es lo que tenemos? No sé por qué me queda tan abajo. A ver si la pongo, espera un ratito, se lo ubico de otra manera a la tablet. Estoy escribiendo muy abajo. No, está peor. Entonces, al delta de XJ. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si los anulamos a todos menos a este, entonces el delta de Z0 va a quedar como A sub J por delta de XJ más E sub J por delta de XJ. ¿Me siguen, chicos? ¿Por qué? Sí, Porque profe. al ser independientes los incrementos, puedo anularlos, menos a uno solo de ellos, que puede ser cualquiera de los n. Entonces, de la parte lineal, esto que le llamamos la parte lineal, va a quedar este término, y de la no lineal va a quedar este. Bien, ahora se divide a ambos miembros por delta de XJ. Yo voy a hacer dos pasos en uno con respecto a la demostración de acá, ¿no? Entonces, lo que viene ahora es, se divide a ambos miembros por delta de XJ diferente de 0 y se considera límites para delta de XJ tendiendo a hacerse 0. Dos pasos en uno con respecto a la demostración, ¿no? Entonces, ¿qué viene ahora? Divido ambos miembros por delta de XJ. A ver, vamos a usar otro colorcito. Vamos con el celeste. Entonces, ¿qué tenemos? Dice, delta de Z0 lo dividimos por delta de XJ y le consideramos límite. Acá, dividimos ambos miembros, fíjense, por delta de XJ. Entonces acá cuando divida, fíjense, divido todo el segundo miembro por delta de XJ. Distribuyo. Al hacer eso, acá va a quedar A sub J más E sub J. ¿Sí? Y a su vez le considero el límite. Bueno, ahí ya voy a hacer dos en uno para que no tardemos tanto. ¿Me siguen, chicos, hasta ahí lo que he hecho? Y ya le considero el límite para delta de XJ tendiendo a hacerse 0 y acá va a quedar A sub J más E sub J. ¿Sí? Y esto no va, aplicando las propiedades de los límites, delta de XJ tendiendo a hacerse 0 de A sub J más el límite para delta de XJ tendiendo a hacerse 0 del E sub J, que perfectamente puedo aplicar las propiedades porque por hipótesis la función es diferenciable. Si es diferenciable, los infinitésimos tienen límite, tienden a hacerse 0 y estas son constantes. El límite es una constante y una constante. Bueno, entonces eso es lo que yo estoy hablando ahora, es lo que se viene. El primer miembro, esto que está acá, no es otra cosa que la derivada parcial de z respecto de la variable XJ evaluada en el punto P0, es definición de derivada parcial. Acá, al ser la función diferenciable, esta es una constante que no depende de los incrementos de las variables independientes. El límite de una constante es la misma constante. Y este es un infinitésimo. ¿Sí? Entonces este límite tiende a hacerse 0, por ser la función diferenciable. Y lo acabamos de ver. ¿Qué hemos dicho? Que si la función es diferenciable, acá están, los E sub I son infinitésimos, que son funciones de los incrementos, ¿sí?
y donde esos infinitesimos tienden a hacerse cero cuando los incrementos de la variable independiente tienden a hacerse cero. Esa es la definición de infinitésimo. Bien, entonces, eso es la definición de infinitésimo. Esas cantidades tienden a hacerse cero cuando los incrementos de la variable independiente tienden a hacerse cero. Entonces, obviamente, que del segundo miembro me queda la constante a sub j, con j, 1, 2 y n. ¿Sí? Es decir, que cuando j tome el valor 1, vamos a tener acá deriva de z respecto de x1 en P0 va a ser a sub 1. Para j2 va a ser el a sub 2. Deriva de z respecto de x2 en P0 va a ser a sub 2. j3 deriva de z respecto de x3 en P0 igual a la sub 3. Y ahí está lo que queríamos probar. Es decir, que las a sub j no son otra cosa que las derivadas, las constantes son las derivadas parciales de la función. Entonces, reemplazando en la expresión del incremento total, en delta D, reemplazando en la expresión del incremento total, a ver, vamos a poner en delta D, en la expresión para el incremento total, nos queda que delta de Z0, deriva de Z respecto de XJ es lo mismo que deriva de F, ¿no? Respecto de XJ. Entonces acá va a quedar derivada de F respecto de X1 en P0 por delta de X1, más derivada de F respecto de X2 en P0 por delta de X2, más derivada de F respecto de Xn en P0 por delta de Xn, más E sub 1 por delta de X1 y más 3 puntos suspensivos E sub n por delta de Xn. Y ahí está probado, ¿sí? Que era lo que queríamos probar, que las constantes son las derivadas parciales evaluadas en el punto. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a la demostración, chicos? O sea, lo que yo acabo de explicarle ahí está escrito detallado acá en el documento. O sea, que lo tienen doblemente como para que lo estudien, ¿no? Para el caso particular de una función de dos variables, tenemos que qué forma toma la expresión para el incremento total. Delta de Z0 sería F respecto de X en P0 por el delta de X, más F respecto de Y en P0 por el delta de Y, más E sub 1 por delta de X, más E sub 2 por delta de Y. ¿Sí? Bueno, por supuesto que están los ejercicios para probar que una función es diferenciable. Nosotros no lo vamos a ver a los ejercicios de esto, simplemente lo que necesitamos es que se acuerden el concepto de función diferencial. Una función es diferenciable en un punto si el incremento total, que es esto, se lo expresa de esta forma. Donde los n primeros términos, y en esa expresión las a sub i son constantes que no dependen de los incrementos de las variables independientes. Y los epsilon sub i, que son funciones de los incrementos, y son infinitésimos para delta de x1, delta de x2, delta de xn tendiendo a 0, 0, 0. El concepto de infinitésimo es que son cantidades, que son funciones de los incrementos y que tienden a hacerse cero cuando los incrementos de las variables independientes tienden a hacerse cero. Ese es el concepto de diferenciabilidad. El teorema que acabamos de demostrar nos está mostrando que las constantes que aparecen en la definición de diferenciabilidad son las derivadas parciales de la función evaluada en el punto. Lo que viene son ejercicios que nosotros no lo vamos a ver para probar que una función es diferenciable en un punto. Bien, sigamos. Vamos al concepto de la diferencial total de una función. ¿Sí? Tenemos la función de n variable, f tal que z igual a f de x1, x2, xn, es una función diferenciable. Se llama diferencial total de la función f, se llama diferencial total de la función f, fíjense en lo que dice, a la parte del incremento total, que es lineal
en los delta de X sub I. Y se la representa con dz. O sea, el dz, fíjense en lo que está diciendo, es la parte del incremento total que es lineal, o sea, es esto, lo que está en colorado. Esa es la diferencial total. ¿Sí? Entonces, vamos acá y dice, sabiendo que la función es diferenciable, se llama diferencial total de la función f a la parte del incremento total que es lineal en los deltas de X sub I. La representamos con dz, es decir, que la diferencial total de z es esa expresión. ¿Sí? Ahora, ¿qué acabamos de probar en el teorema anterior? Que las a sub j son las derivadas parciales de f respecto de xj, son las derivadas parciales de la función con respecto a la correspondiente variable. Entonces la diferencial total la expresamos así. A sub 1 es f respecto de x1 en P0 por delta de x1, A sub 2 será f respecto de x2 en P0 por delta de x2, el A sub n por f respecto de xn. Por ser ahora las x sub i variables independientes, pasa como en una variable, los incrementos son iguales a sus diferenciales, con i de 1 a n. Entonces, la expresión analítica de la diferencial total resulta ser esto que está acá. ¿Sí? La derivada, acá voy a recuadrarlo. Esa es la expresión analítica de la diferencial total. Es esto que está acá. Ahí lo tiene. ¿Sí? Entonces la diferencial total de f, la expresión analítica, será lo que dice ahí. Entonces dz para una función de n variable independiente va a ser f respecto de x1 en P0 por el diferencial de x1. En lugar de poner delta de x1 podemos poner diferencial de x1 más f respecto de x2 por el diferencial de x2 más f respecto de xn por el diferencial de xn. Para una función de dos variables independientes, x y y, la diferencial total será f respecto de x en P0 por delta de x más f respecto de y en P0 por delta de y. O bien, cuando reemplazamos el delta de x por el diferencial de x y el delta de y por el diferencial de y. Esa es la expresión analítica. Y para una de tres variables será f respecto de x por dx más f respecto de y por dy y más f respecto de z por el diferencial de z. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la diferencial total? Bueno, ahí tenemos un ejercicio sencillito. Tenemos tenemos un ejemplo ahí en la teoría. Es muy sencillo cómo se la calcula. Tenemos la función de dos variables que dice 3x cuadrado por y más 4. Más 4, más 4, sí. Bueno, entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué dice la definición de la diferencial total? La diferencial total de f va a ser f respecto de x en el punto x, y acá piden un punto cualquiera, ¿no? Por diferencial de x más f respecto de y en un punto x y por el diferencial de y. Y hay que reemplazar. F respecto de x en un punto x y va a ser 6x por y. Y f respecto de y en un punto x y va a ser 3x cuadrado. Entonces la diferencial total va a ser la derivada parcial de f respecto de x, que es 6xy por dx, más f respecto de y es 3x cuadrado por el diferencial de y. Ahí la diferencial total está en términos de las variables independientes x y de sus diferenciales. En los ejercicios de aplicación vamos a calcular las diferenciales totales, pero ya en un punto particular. ¿Sí? Bueno, ahí lo tienen el ejemplito, y acá está lo que yo les decía hace rato. Vuelvo al siguiente teorema, que me he adelantado un poquitito, este teorema, ¿bien? Este teorema dice que si una función es diferenciable en el punto, entonces continúa en ese punto. Entonces yo ahora, insertar, lo voy a remarcar porque es lo que se viene ahora. Esto es importante.
El análogo en funciones de una sola variable es que si una función es derivable en el punto, entonces continua, ¿sí? Va de izquierda a derecha. Si nosotros decimos que es derivable, va a ser continua, pero el recíproco del teorema no es cierto. Si una función es continua, no necesariamente es derivable. El caso de la función valor absoluto, que es una función continua igual a valor absoluto de x, es continua en cero y sin embargo no es derivable en cero. Bueno, ¿eso qué significa? Que la continuidad, en el caso de una variable, derivabilidad implica continuidad en un punto, la continuidad es condición necesaria para la derivabilidad, pero no es suficiente. Y acá, ¿qué vamos a decir? Que la continuidad es una condición necesaria para la diferenciabilidad de funciones de varias variables, ¿sí? O sea, si es diferenciable la función en el punto, va a ser continua. En ese sentido, el recíproco no es cierto. Puede que sea continuo y sin embargo no ser diferenciable la función. Es decir, que la continuidad pasa a ser una condición necesaria para la diferenciabilidad. Entonces, todo eso se lo enuncia en el siguiente teorema. Acá explica en este párrafo lo que yo les decía, para funciones de una sola variable, decir que una función es derivable en un punto es equivalente a decir que es diferenciable, por eso vamos y venimos con esos términos. Para funciones de 2, 3 y n variable independiente, no. El hecho de que sea derivable no es suficiente, para funciones 2, 3 y n variable estoy hablando, ¿no? No es suficiente para decir que es diferenciable. Ojo con eso. Entonces, vamos acá. Fíjense qué dice el teorema, que yo lo voy a remarcar. ¿Cuáles son las? Este teorema nos da las condiciones necesarias. Vuelvo, bajo a una variable para que se lo entienda. Si una función es derivable en un punto, entonces va a ser continuo en ese punto. Va de izquierda a derecha. La derivabilidad implica continuidad. En términos de condiciones, ¿qué diría? Que la continuidad es una condición necesaria para la derivabilidad. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, que sea derivable implica que es continua. El recíproco del teorema no es cierto. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea continua es una condición necesaria para la derivabilidad. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, acá va a pasar lo mismo con funciones de varias variables. Fíjense, yo lo voy a remarcar. Acá, este teorema nos da condiciones necesarias para la diferenciabilidad. Bien. Fíjense, Profe, si F, sí, te escucho. entonces si nosotros queremos demostrar esta parte de que es una condición necesaria, pero no suficiente, un contraejemplo, por así decir, sería la función valor absoluto. Claro, para una variable sí. Si vos querés probar que la función no es derivable, no vamos ya estoy en varias variables, ¿no? Esto es varias variables. Acordate que Sí, sí, sí. para una variable, derivabilidad y diferenciabilidad es lo mismo. Una variable. ¿Entendés? Sí. Lo que yo quería que quede claro esta historia de condiciones necesarias y suficientes, porque ahora entra en juego todo esto, ¿sí? Cuando voy a una variable, decir que una función es derivable en el punto o diferenciable, para una variable hablar de derivabilidad y diferenciabilidad es lo mismo, para una variable, ¿sí? Entonces, que la función sea diferenciable en el punto, sea derivable en el punto, implica que es continuo en ese punto. El recíproco no es cierto. ¿Por qué? Porque la continuidad es una condición necesaria para la diferenciabilidad o derivabilidad de una variable. ¿Entendés? Entonces, vos para que pruebe que la función no es derivable, da como ejemplo una función que no sea continua. Si no es continua, no va a ser derivable y no va a ser diferenciable. Ahora, entro en funciones de varias variables, 2, 3 y n variables independientes. Vamos a los conceptos de diferenciabilidad y derivabilidad. Para 2, 3 y n variables, decir que es derivable no es lo mismo que decir que sea diferenciable, como lo vamos a ver ahora. ¿Me entendés? Ahora, me circunscribo al concepto de diferenciabilidad. A partir de acá, de 2, 3 y n variables, ya voy a hablar de la diferenciabilidad. Para que una función, ¿cuáles son las condiciones necesarias para que una función sea diferenciable en el punto? Entonces empiezo acá. Si f es diferenciable en el punto P0, entonces la función va a ser continua en el punto, eso sería el teorema anterior, van a existir las derivadas parciales en ese punto,
Y la tercera condición es que para todo U, tal que el módulo de U sea 1, significa que es unitario, va a existir la derivada direccional en el punto. O sea, va de izquierda a derecha. Si la función es diferenciable, eso implica que va a ser continua, que van a existir las derivadas parciales en el punto y que va a existir la derivada direccional en el punto. El recíproco de este teorema no es verdadero. ¿Por qué? Porque que sea continua, que existan las derivadas parciales y que exista la direccional son condiciones necesarias para la diferenciabilidad. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Sí, sí se entiende. Acá estamos hablando de diferenciabilidad. 2, 3 y n variables, hablemos de diferenciabilidad. ¿Estamos? Y acá está clarito, ¿lo ven? Acá está clarito lo que dice. Si una función es diferenciable en el punto, va a ser continua, van a existir las derivadas parciales. Ahí ya te está diciendo que sea diferenciable no es lo mismo que existan las derivadas parciales, ¿no? Va a ser continuo en el punto, van a existir las derivadas parciales y va a existir la direccional. Pero va de izquierda a derecha. ¿Qué significa esto? Que si nosotros estamos en presencia de una función que no es continua en el punto, entonces ya no va a ser diferencial. Si estamos en presencia de una función con que no sea continua, ya está. Digo, no es diferencial. Si estamos en presencia de una función que no existen las derivadas parciales, inmediatamente digo que no es diferenciable. ¿Lo ven? Y si no existe la derivada direccional, no es diferenciable. Para funciones de una variable que sea derivable es lo mismo que sea diferenciable en el punto. ¿Estamos? Entonces, decir que la función es derivable en el punto implica que es continua en el punto. Decir que la función es diferenciable en el punto implica que es continua en el punto. ¿Estamos? Para una variable, decir que es diferenciable es lo mismo que decir derivabilidad. Acá dice, ¿eh? Sabemos que para función de una sola variable, la existencia de la derivada de f en un número implica la diferenciabilidad. Es lo mismo, de hecho, si uno va a los libros de cálculo, van a ver que está lleno de que la función es diferenciable en el punto, cuando es una variable. Para 2, 3 y n variables, no. Ya lo estamos viendo acá en el teorema. Si es diferenciable, entonces implica que van a existir las derivadas parciales. Ahora, que existan el recíproco no es cierto. Que existan las derivadas parciales no es suficiente para que sea diferenciable. ¿Lo ven? El solo hecho de que existan solitas las derivadas parciales en el punto no me garantiza que la función sea diferenciable. En función de una sola variable, si la función es derivable en el punto es diferenciable. Ahí sí. Pero en 2, 3 y n variables, no. ¿Estamos? Bueno, entonces, este teorema nos brinda las condiciones necesarias. Va de izquierda a derecha. Si es diferenciable, será continua, existirán las derivadas parciales y existirá la derivada direccional. El recíproco del teorema no es cierto. ¿Qué significa eso? Si estamos en presencia de una función que no es continua en el punto, inmediatamente concluyo que no es diferenciable. Si estamos en presencia de una función que no tiene derivadas parciales en el punto, no es diferenciable. Y si no existe la derivada direccional, no es diferenciable. ¿Estamos? Por eso esas tres condiciones, que sean continuas, que existan las derivadas parciales y que exista la direccional, son condiciones necesarias. He dado en un examen final un ejercicio donde les daba que existían las derivadas parciales y les puse entonces las funciones diferenciales. Han caído como si los hubiera tirado de un edificio. Sí es diferenciable, me contestó no. Si les llego a dar un ejercicio donde les doy que existan las derivadas parciales, entonces diferenciable en el punto ustedes tienen que contestar que no es verdadero. ¿Por qué? Porque el hecho que existan las derivadas parciales en un punto es condición necesaria para la diferenciabilidad. Pero no es garantía, no son suficientes para que la función sea diferenciable. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Es lo mismo que le dé, si la función es continua, les concluyo que es diferenciable en el punto. Ahí tienen que contestar que no es cierto. ¿Por qué? Porque el teorema dice, si es diferenciable, entonces va en ese sentido. Va a ser continua, van a existir las derivadas parciales y va a existir la direccional. El recíproco no es cierto. ¿Qué significa eso? Si yo le doy un problema en donde le digo nada más que la función es continua y les concluyo que es diferenciable, ustedes me tienen que contestar, es falso.
¿Por qué? Porque la continuidad es condición necesaria para la diferenciabilidad. Si les Profe. doy un ejercicio, ya va, donde les digo que existen las derivadas parciales, y les concluyo, entonces la función es diferenciable, ustedes tienen que contestar, es falso, porque el hecho de que existan las derivadas parciales es condición necesaria para la diferenciabilidad. Sí, te escucho. Te escucho. Entonces, cuando nosotros, a usted nos toma de verdad este tipo de ejercicio, Sí. donde solamente nos dice que existen las derivadas parciales, por ejemplo, nosotros vamos a poner que es falso. Y tenemos que necesariamente ver si f es continua en el punto. No, si no, con que una de las tres no se cumple, ya está. ¿Me entendés? Yo te doy un ejercicio y vos lo ves y probás que no es continuo. Ahí está. Lo termina y decís la Claro. función es diferencial. Tengo que ¿Entendés? probar. No, no, con que una de ellas, el A, el B o el C, no sé de ellas, está, no es diferenciable. Bien, ¿Entendés? bien. Sí. Así es. Estos son más preguntas conceptuales. Hay en el práctico ejercicio, yo les he marcado ahora, ¿no? Para dar vuelta con esta historia. Pero esto tiene mucho de concepto. No se olviden que yo en los exámenes finales y en los teóricos tomo más teoría y conceptual, y cosas conceptuales. ¿Estamos? Miren que me tomo el trabajo de explicarles ahora esto. Están en los prácticos estos ejercicios, ¿sí? Bueno, esas son condiciones necesarias. Ahora vamos a las suficientes. Muy bien, también tenemos nuestras condiciones suficientes. Entonces ahora lo voy a remarcar también. Y vamos a... Y ahora voy a las condiciones suficientes. No, se me ha ido. Que son estas. Fíjense en lo que dicen las condiciones suficientes. Bien, dice, entonces el teorema este de condiciones necesarias es, si es diferenciable, entonces se van a dar los tres casos, el A, el B o el C, se van a dar los tres, ¿no? Se va a dar el A, se va a dar el B y se va a dar el C, porque va de izquierda a derecha. El recíproco no es cierto, si voy de derecha a izquierda ya es falso. Con que una de ellas tres, el apartado A o B o C, no se dé, ya no es diferencial. Ahora este me da una condición suficiente, este otro teorema. Dice, sea f la función de n variable. Fíjense en lo que dice. Si existen las derivadas parciales en el entorno del punto P0 y son continuas en ese punto, entonces la función es diferencial. Ahí está. ¿Entienden? El teorema este me dice que si existen las derivadas parciales y son continuas, entonces la función va a ser diferencial. Entonces, el hecho de que existan las derivadas parciales y le agrego la condición de que sean continuas las derivadas parciales, ahí sí es suficiente para asegurar la diferenciabilidad en el punto. ¿Se entiende? Entonces ahí, profe, ya no veo si es vector unitario. No, este es otro teorema. Si existen las derivadas, acá se lo ve clarito. Hay un micrófono encendido, chicos, por ahí. Este teorema es clarito, acá se lo ve claramente que el hecho de que existan las derivadas parciales no es lo mismo que sea diferenciable. En este y en el anterior. Acá está diciendo, si existen las derivadas parciales y además son continuas, entonces la función va a ser diferenciable. ¿Estamos? En una variable, decir que es derivable es lo mismo que decir que es diferenciable. Funciones varias variables, no. Para que sea diferenciable, una función que es derivable, le agregamos además la condición que sean continuos en el punto. Entonces ahí sí, digo, esa es una condición suficiente para decir que sea diferenciable en el punto. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo se usan estos dos teoremas? El primero, si me dicen ver si la función es diferencial, si nosotros damos una función que no sea continua, inmediatamente concluimos que ya no va a ser diferenciable. Si no existen las derivadas parciales, inmediatamente vemos que no es diferenciable. Y si no existe la direccional, inmediatamente vemos que no es diferenciable. Para probar que es diferenciable, usaría este teorema. Si calculamos las derivadas parciales y las vemos que son continuas, ¿sí? Por ejemplo, tipo polinómicas, funciones trigonométricas, que ya sabemos que son continuas de solo verlas, ¿sí? Entonces inmediatamente concluimos que la función es diferenciable en el punto.
en ese sentido. Bueno, la demostración de este teorema no la vemos, ¿no? Otros años la suelo dar, pero ahora en la virtualidad no la doy. Pero lo que sí les pido en los teóricos y en los finales que lo enuncien. Cuáles son las condiciones necesarias y cuáles son las condiciones suficientes. Y por ahí le doy ejercicios así muy conceptuales, donde les estoy diciendo que la función no es continua, o que les doy ejercicios, por ejemplo, donde existan las derivadas parciales y les digo que si es cierto que el solo hecho de que existan las derivadas parciales, la función es diferenciable. Ustedes tienen que contestar que es falso y enunciarlo al teorema. ¿Por qué? Por este teorema. Así se prueba, ¿sí? Bueno, como les digo, la demostración de este teorema no va. Y acá está el ejemplito este. Por ejemplo, este ejemplo. Ya les explico. Ejemplo. Pero antes de darlo a este ejemplito, vamos a cambiar un poco. Voy a ver el B, este. ¿Sí? El B. Acá el B. Es una función definida en rama. Voy a dar primero el B, les voy a explicar el ejemplo. ¿Sí? Este es el B. Este es el dominio de la función, es todo R2, ¿sí? Fíjense en que el apartado A les pide que demuestren que existen las derivadas parciales en el punto 0, 0. Bueno, como es una función definida en rama, ustedes ya saben calcular esto, y justamente en 0, 0 se produce el cambio de ecuación. Entonces, para calcular la derivada parcial hay que hacerlo por la definición. Entonces, haciendo la definición de derivada parcial, tenemos límite para delta de x tendiendo a hacerse 0 del cociente de incremento. El f en el punto es 0, 0. Entonces va a ser 0 más delta de x. Acuérdense que f de x0 más delta de x. ¿Se acuerdan la definición de la derivada parcial o no? Va a ser el límite. ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Cómo dice la Cero definición? ¿Ah? A ver. ¿Cómo es que el compañero me la repita? Era x0 más delta de x0 menos f de x0 y 0 sobre delta de x. ¿Se acuerdan eso o no? Chicos, ¿están ahí? Sí, Sí, profe. profe. Eso van a rendir ahora, ¿no? Límite para delta de x tendiendo a hacerse 0 del cociente de incremento. En el numerador aparece x0 más delta de x y sub 0. x0 vale 0 y 0 vale 0. Menos f de x0 y 0 sobre delta de x. El hecho es que acá va a quedar f de delta de x 0 menos f de 0, 0. Esto, el valor que toma la función en este punto, usamos la primera parte de la ecuación, que es esto. ¿Sí? Y esta primera parte, porque está definida por esta ecuación cuando el x es distinto de 0, 0. Entonces nos venimos acá y tenemos límite para, ahí va a quedar, límite para delta de x tendiendo a hacerse 0 de, y ahí va a quedar, el numerador decía x por y, entonces ahí van a tener delta, lo voy a escribir para que se den cuenta de dónde viene esto, x va a ser delta de x por 0 sobre x cuadrado más y cuadrado, dice, ¿sí? Entonces ahí van a tener delta de x al cuadrado más 0 al cuadrado, que es 0, menos f de 0, 0, que vale 0, sobre delta de x. ¿Sí? Estoy reemplazando en la ecuación de la función. F de delta de x0, reemplazo acá, va a ser delta de x por 0 sobre delta de x cuadrado más 0 al cuadrado. Menos f de 0, 0, que vale 0, sobre, se empezó a correr, sobre el delta de x. A ver, sobre el delta de x. No sé si esto empieza a sincronizar, se pone, viene otro compañero. Bueno, entonces, ¿qué pasó, señor? Ay, hasta que se le pase esto.
No importa, profe, si se entiende. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿cuánto va a dar la derivada? La derivada va a dar, fíjense en esto, va a quedar 0 menos 0 sobre delta de x, eso es 0. Va a quedar 0. A ver si me deja escribir. Esto va a dar 0. Y esa sería la f de x en 0, 0. ¿Sí? Para la f de y, chicos, f de y en 0, 0, esto va a quedar límite, ¿se acuerdan la definición de las derivadas, no? Para delta de y tendiendo a hacerse 0, y acá va a quedar f de 0 delta de y menos f de 0, 0 sobre delta de y. ¿Por qué? Porque el punto es 0, 0, entonces va a ser, acuérdense, era f de x0, y 0 más delta de y. Por eso queda f de 0 delta de y. Más f de en 0, 0. Bueno, el hecho es que cuando ustedes reemplacen y hagan todos los cálculos, a la derivada también le va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que las dos derivadas existen. Ahí se ha puesto bien. ¿Qué están viendo? Que las dos derivadas parciales en 0, 0 existen de esa función. ¿Estamos? Esto vendría a ser el apartado I que está pidiendo ahí el ejercicio. Y en el 2i, ¿qué dice el ejercicio? Fíjense, en el 2i dice, demuestre que la función es diferenciable en 0, 0. Bueno, no le va a venir así, le va a venir, es diferenciable la función en 0, 0. Acá está detallado para que ustedes vayan paso a paso, ¿ven? O es un ejercicio para que vean que el solo hecho que existan las derivadas parciales no es suficiente para probar que la función es diferenciable. ¿Sí? Entonces, vamos al apartado B. Probemos que no es diferenciable. Entonces, la pregunta es, la condición necesaria era, si la función es diferenciable, entonces continua, existen las derivadas parciales y existe la direccional. Las derivadas parciales existen. Ahora la pregunta es, ¿será continua la función en 0, 0? Ahí voy. ¿Sí? Entonces vamos ahora al apartado B, y eso es lo que quiero ver, si es continua. Entonces, f, la pregunta es, ¿f es continua en 0, 0? La primera condición, f de 0, 0 es igual a 0, se cumple. La segunda condición, vamos al límite. Límite de f de xy para xy tendiendo al valor 0, 0. ¿Sí? Entonces, acá, como todo, empezamos, queremos calcular el límite. Entonces, consideramos la recta y igual a m por x con x distinto de 0. Entonces hacemos f de x, m por x. La función es x por y. Entonces x por mx sobre, dice x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más m cuadrado por x cuadrado. Entonces, en el numerador tendríamos x cuadrado, y ya lo un poquitito más rápido porque esto es límite. Esto van a rendir en el parcial. 1 más m cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué está dando esta expresión? Esto da m sobre 1 más m cuadrado. ¿Sí? Entonces lo calculamos al límite. ¿Y qué decimos? Límite para xy tendiendo a 0, 0, dice de x por y sobre x cuadrado más y cuadrado, va a ser el límite para x tendiendo a 0 de la constante que ha resultado ahí. Y esto es m. Entonces, la pregunta, ¿existe el límite? ¿Qué concluyo ahí? ¿Existe el límite de esa función? Sí, profe. No. No, no, porque depende de los valores de m, ¿sí? Para cada m que demos va a dar un valor distinto del límite. Entonces no existe el límite de f de xy para xy tendiendo al valor 0, 0. Y entonces, ¿qué concluyo con respecto a la continuidad? ¿Es continua si no existe el límite? No, no es continuo, profe. Claro, entonces ahí concluyo que f no es continua en 0, 0. ¿Sí?
Bien, y ahí hago uso del teorema, ¿lo ven? Son condiciones necesarias. Acá vengo acá. Entonces, ¿qué les he dicho yo? Este teorema es válido de izquierda a derecha. Si es diferenciable, va a ser continua. Ahora, si no es continua, no es diferenciable. ¿Estamos? Si no existieran las derivadas parciales, no es diferenciable. Si no existiera la derivada direccional, no es diferenciable. ¿Qué estoy probando en ese ejemplito? Que no es continua, por lo tanto, no va a ser diferenciable. Y eso. Entonces, eso es lo que pregunta ahí el ejercicio. Entonces, acá concluyo ahora con respecto a la diferenciabilidad. Entonces, por lo tanto, al no ser continua, f no es diferenciable en 0, 0. ¿Sí? Ahí está. ¿Estamos? ¿Se entiende el ejercicio, chicos? Sí. No va a ser tan largo, ¿no? Directamente le van a dar el prédito, le van a preguntar, ¿es diferenciable la función en 0, 0? Entonces ponen a analizar, y primero veo la continuidad. Si no es continua, ya está, ahí lo termino el ejercicio y digo, la función no es diferenciable. ¿Se entiende? Bien. Entonces este es un ejercicio donde se ve claramente que el solo hecho que existan las derivadas parciales no es suficiente para garantizar la diferenciabilidad. ¿Lo ven? La función no es diferenciable. Es un ejercicio donde existen las derivadas parciales y sin embargo la función no es diferenciable en el punto. ¿Sí? Bien, vamos al otro ejercicio que yo les había dejado acá pendiente. El f de xy, acá la función f de xy, dice x por e a la y menos y por logaritmo neperiano de x. ¿Sí? Entonces dice, use el teorema del apartado 2 para demostrar que la función es diferenciable. Bueno, entonces, el apartado 2.2 acá. ¿Sí? ¿Qué dice el teorema que me da la condición suficiente? Si existen las derivadas parciales y son continuas en el punto, entonces la función va a ser diferenciable. ¿Sí? Entonces venimos acá, venimos al ejercicio y tenemos esa función. Entonces, el dominio de esta función, lo primero que doy, van a ser el conjunto de pares x y perteneciente a R2, tales que, ¿qué tiene que pasar acá? Acá aparece un logaritmo. Tiene que ser mayor a 0. Tiene que X. ser x mayor que 0. Exactamente. Bien. Entonces, calculo las derivadas parciales. F respecto de x. F respecto de x, ¿cuánto va a dar acá? Derivando término a término. Será e a la y menos y sobre x. ¿Sí? Y f de y va a ser x por e a la y menos logaritmo de x. Entonces ahora yo les pregunto, sin necesidad de ponerme a probar con las tres condiciones, porque estas son las derivadas parciales, ¿sí? Quiero saber si las derivadas parciales son continuas para puntos del dominio. Entonces, esta es diferencia de dos funciones que, ¿cómo son? A ver, esto me lo rendieron en el parcial. La exponencial, ¿qué tipo de función es? ¿Se acuerdan que yo les había dado un listadito de continua? Continua. Esta es continua. Y esta es una racional. ¿Sí? Que también es continua en todo punto de su dominio. Fíjense que el dominio de la función f ya lo excluye al x. El x no puede ser 0, dice que es mayor que 0. Entonces esta va a ser diferencia de dos funciones continuas. Entonces ahí estoy viendo que f de x es continua. La f de y, para puntos del dominio de la f, ¿no? La f de y, el x por e a la y, esta es una función de tipo polinómica, lineal, pero polinómica, esta es la exponencial, esto es continuo, y el logaritmo neperiano de x también es continuo. Entonces, ¿qué digo ahí? Entonces decimos que fx y fi son funciones continuas. En todo punto del dominio de f. Son funciones continuas. Y si existen las derivadas parciales y son continuas, si son continuas porque existen, entonces, ¿qué concluyo con respecto a la diferenciabilidad?
Que es una función Que es diferencial. diferencial. Es diferencial. ¿Visto cómo han aprendido? Y así lo tienen que hacer. Por lo tanto, concluimos que f es diferenciable. Acá no está dando un punto particular, nos da el dominio. Entonces, pero ya lo veo que es diferenciable en todo punto del dominio. Entonces f es diferenciable en todo punto del dominio de f. De su dominio, en todo punto de su dominio directamente. Para hacerlo más. De su dominio. En todo punto de su dominio. ¿Se entiende, chicos? Bueno, los ejercicios en los finales pueden dar vuelta en eso. ¿Entiende? O en los parciales. Ahora lo van a ver en la parte práctica. Si es una función de tipo polinómica, si es racional y si es trigonométrica, la seguimos derivando, ya sabemos que las derivadas parciales van a ser continuas. Entonces, si existen las derivadas parciales y son continuas, inmediatamente concluyo que la función es diferenciable. El otro teorema de las condiciones necesarias, si veo que la función no es continua, ya concluyo que no es diferenciable. Si veo que no existen las derivadas parciales, ya concluimos que la función no es diferenciable. ¿Se entiende? ¿Se entienden, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces ahora sí podemos avanzar. Y acá tienen algunos ejercicios como para que lo hagan. ¿Sí? Bueno, vamos a la propiedad 2.3. Uy, Dios, 16.13. Propiedad invariante de la diferencial total de funciones compuestas. Dice, si f tal que z igual a f de u, v, w es una función compuesta, con u igual a u de xy, p igual a b de xy, w de xy, donde u, v y w son funciones diferenciables, entonces la diferencial total de esta función no depende de las variables elegidas como independientes. Es decir, que la diferencial total de z respecto de las variables u, v y w va a ser exactamente igual a la diferencial total de z respecto de las variables x. ¿Qué está diciendo este teorema? Esto, como dice el título, es la propiedad invariante de la diferencial total, que la expresión analítica de la diferencial total primera, porque hay de orden superior, de segundo orden, tercer orden, nosotros vamos a llegar a la de primer orden nada más. La expresión analítica es la misma, aunque las variables no sean independientes. ¿Eso qué significa? La z es una función compuesta, fíjense que depende de u, v y w. Entonces la diferencial total de z perfectamente la puedo calcular como z de u diferencial de u más z de b diferencial de b y z de w diferencial de w. Y esa diferencial respecto de esas variables u, v y w que no son independientes va a ser exactamente igual a la diferencial total de la misma z respecto de las variables x y que son las independientes. ¿Sí? O sea, la expresión analítica de la diferencial total no cambian aunque las variables no sean independientes. Esa es la propiedad invariante de la diferencial total, pero la diferencial de primer orden, no la de orden superior. ¿Estamos? Bien. Y acá está la demostración de este teorema, ¿sí? Hipótesis, no se olviden que siempre le vamos a pedir el enunciado del teorema. La hipótesis es que la función f de u, v y w es una función compuesta, donde u, v y w son funciones diferenciables. La tesis, hay que probar que la diferencial total de z respecto de las variables u, v y w, que no son las independientes, va a ser exactamente la misma que la diferencial total de z respecto de x y, que son las variables independientes. Entonces, vamos a la demostración de este teorema. Ya que son 16, les voy a ir explicando de acá porque no es difícil. Fíjense, tenemos la función z, cuya diferencial total respecto de las variables u, v y w será z de u por diferencial de u más z de b por diferencial de b y z de w por diferencial de w. Esa es la expresión analítica de la diferencial primera respecto de las variables u, v y w. Ahora, la z hemos dicho que es una función compuesta. Es decir, acá está el análisis, ¿ven? Z es una función de u, pero u depende de x de y, de b, b depende de x y w de x. O sea, una función compuesta de las variables x e y. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, acá hay que tener esto bien clarito.
Es una función compuesta. Y entonces la diferencial total de esa función compuesta va a ser z de x respecto de x, z de y respecto de y. Por otra parte, vamos a cambiar de color. Por otra parte, tenemos que la diferencial total, esta, es con respecto al... Oh, ahí está. La diferencial total de z respecto de las variables u, v y w es esto. ¿Sí? Ahora, sabemos que z es una función compuesta. Z es una función compuesta de x y a través de u, v y w. Entonces la diferencial total respecto a las variables x y será z de x más z de y, la expresión analítica de la diferencial total. ¿Qué es lo que queremos probar? Es esto, que la diferencial total de z, esto, es igual a eso. ¿Se entiende? Eso es lo que queremos probar. Bien, entonces vamos. ¿Me siguen, chicos? ¿Qué hacemos? Vamos a partir del miembro izquierdo y vamos a llegar al derecho. ¿Se entiende? Entonces, la diferencial total de z respecto de u, v y w, que es lo que yo les he recuadrado acá, es esta expresión. Las funciones u, v y w, como dice la teoría, son funciones diferenciables. Entonces, ahora viene eso, la diferencial total